Oriol Junqueras, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a la SER, señor Junqueras. Un placer poder hablar con vosotros. Usted se ha reunido hoy con Pedro Sánchez en la Moncloa y al salir ha anunciado un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra sobre financiación autonómica que para Cataluña, usted mismo lo ha anunciado, lo ha cuantificado, supondría un extra de unos 4.700 millones de euros. ¿Exactamente en qué consiste el acuerdo? Este es un acuerdo que no perjudica a nadie y que beneficia a todo el mundo. ¿En qué sentido? En que el modelo de financiación lleva 13 años caducado. Esto significa que si el nuevo modelo añade unos 20.000 millones a partir de ahora, significa que durante 13 años han faltado unos 20.000 millones cada año. Estos 20.000 millones que han faltado, ¿dónde hubiesen ido? Pues puesto que las comunidades autónomas asumen los servicios sociales fundamentales, como por ejemplo hospitales, centros de asistencia primaria, escuelas, institutos, universidades, etcétera, etcétera, significa que han faltado 20.000 millones cada año para hospitales, centros de asistencia primaria, escuelas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro objetivo? Corregir este desastre. Es un desastre. No es un desastre para unos y no para otros. Es un desastre para todo el mundo, para todos los usuarios de los hospitales, para todos los estudiantes, para todos los usuarios del transporte público, y por lo tanto nuestro objetivo es corregirlo. Pero ¿cómo es posible que todo el mundo gane y nadie pierda? Es decir, el dinero al final es finito, hay que repartirlo y para que a algunos les llegue más, a otros les llegue menos. Por una razón muy simple, y es que durante estos 13 años que el modelo ha estado caducado y por lo tanto estos 20.000 millones más o menos al año no han llegado a los hospitales y a las escuelas, durante estos 13 años la recaudación fiscal ha crecido mucho. Ha crecido porque han aumentado los precios y por lo tanto ha aumentado la recaudación del IVA. Ha crecido porque han subido los salarios y por lo tanto ha aumentado la recaudación en IRPF. Y por lo tanto el Ministerio de Hacienda, primero el de Cristóbal Montoro y más tarde el del PSOE, pues han recaudado muchísimo más dinero del que recaudaban hace 13 años. Estos recursos no se han puesto en hospitales y en escuelas porque el modelo no se ha actualizado y puesto que son las comunidades autónomas las que soportan las escuelas y los hospitales, las políticas sanitarias y las políticas educativas, pues estos recursos existen porque los aportan los ciudadanos, las empresas, los trabajadores, los autónomos, las familias, y estos recursos tenemos que devolverlos a las familias, a los trabajadores, a los autónomos, a las empresas, y tenemos que devolvérselo en términos de servicios de salud, de educación, de tejido productivo, en agricultura, en industria, en transporte público, en vivienda. Y este es el objetivo. Por lo tanto, nadie saldrá perdiendo y todo el mundo saldrá ganando, incluso los que están en contra. ¿Usted está convencido de que mañana, cuando la vicepresidenta María Jesús Montero explique la fórmula de reparto del modelo entero, el resto de comunidades, ninguna va a tener argumentos para quejarse de que la fórmula de reparto beneficia a Cataluña? Bueno, yo no sé lo que explicará cada persona y cada uno es responsable de lo que explica, solo faltaría, ¿no? Pero en cualquier caso, estoy seguro que habrá quien seguirá quejándose, pero le puedo asegurar que se quejará sin motivo. Se quejará porque espera obtener de esta queja un rendimiento político, porque oponiéndose a este acuerdo lo que está haciendo es perjudicar a sus ciudadanos, es perjudicar a las familias que viven en su ámbito territorial, es perjudicar a sus hospitales, y por lo tanto se quejarán, sí. Bueno, ya los hemos oído quejarse, pero no tendrán motivos reales para hacerlo. Por eso es muy importante que hoy intentemos explicarlo, y yo les agradezco muchísimo la oportunidad de intentar explicarlo. Ojalá yo supiese explicarme lo mejor posible, porque sinceramente creo que es muy importante que nos expliquemos. Explíquenos, por tanto, señor Junqueras, ¿en qué términos han pactado la aplicación del principio de ordinalidad? Es una pregunta muy, muy interesante, porque he oído vuestra intervención inicial al respecto. En el caso de Cataluña, el modelo garantiza que se cumpla esta idea de ordinalidad. Es decir, que
aporta más, no aporta más, el conjunto de la ciudadanía aporta. Y este mismo conjunto de la ciudadanía tiene unas necesidades que han estado infrafinanciadas, no solo para Cataluña, han estado infrafinanciadas especialmente, por ejemplo, para Valencia, pero también para otras comunidades, como por ejemplo Andalucía, Murcia, las Islas Baleares, Aragón, etcétera, etcétera, muy infrafinanciadas. Y esto debe corregirse, porque los ciudadanos de estos territorios no tienen por qué tener menos recursos, que es lo que pasa. La diferencia entre la mejor financiada y la peor financiada es una diferencia escandalosa. Escandalosa. Por cierto, la peor financiada es Valencia, ¿vale? Entonces, esto debe corregirse. Y el nuevo modelo hará que esta diferencia sea mucho menor, por lo tanto que el modelo sea mucho más justo. No será mucho más justo porque el que recibía más reciba menos, sino que el que recibía más recibirá más, pero es que el que recibía muy poco pues recibirá bastante más, y esto también es justo. Bueno, es que si no, es imposible hacer justicia social, si no, es imposible garantizar los derechos de la ciudadanía, y los ciudadanos que nos están escuchando y las familias que nos están escuchando tienen que saber que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para todas ellas, o sea, para ayudarlos a todos ellos. Blindar el principio de ordinalidad no limita la capacidad redistributiva del sistema. Seguro que yo no me he explicado bien. En el caso de Cataluña coincide la ordinalidad. Pero esto no significa que la ordinalidad sea un principio y que por lo tanto todas las comunidades la que más aporta es la que más recibe. No, depende. En el caso de Cataluña coincide. ¿Por qué coincide? Bueno, porque Cataluña tiene más de 8 millones de habitantes y por lo tanto tiene muchos usuarios de hospitales y de escuelas y de universidades y de transporte público, y otras pues tienen menos habitantes. Por lo tanto, el principio de ordinalidad no existe como principio. O sea, no va a regir para todas las comunidades autónomas. No, porque no es un principio que se aplique en el modelo. Habrá comunidades que aportan per cápita la posición no sé qué y tienen otra posición distinta, pero no es porque a una se le quiera dar más o se le quiere dar menos. Pero, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿ha sido una coincidencia o fue una exigencia de Esquerra? Esquerra Republicana defiende que justamente por las enormes necesidades y por los enormes déficits que se han acumulado a lo largo de los años, porque el modelo de financiación era un modelo claramente insuficiente y claramente injusto, que hacía que los recursos per cápita, los recursos que recibía cada ciudadano para cuestiones tan importantes como la sanidad o la educación o el transporte público, pues tiene que corregirse, porque es que está mermando la justicia social, la igualdad de oportunidades y por lo tanto la capacidad también de crecimiento económico, de generación de actividad y por lo tanto la capacidad fiscal, la capacidad del esfuerzo fiscal, lo que aportamos, y al final a todo el mundo le conviene que todo el mundo pueda aportar lo máximo posible, pero para poder aportar todo el mundo necesita recursos, y si usted me lo permite, pues las familias en Cataluña también, pues sí. Es que nos había parecido entenderle, señor Junqueras, que el principio de ordinalidad iba a regir para todo el modelo. No. Pues no. Vale. Seguro que es culpa mía, Vale. No lo sé, o es casualidad, pero vale. En ningún caso. Es decir, aquí lo que se trata y lo que intentamos es que todo el mundo reciba según su necesidad. Y seguro que el modelo no es perfecto, ya lo entiendo, pero seguro que es muchísimo mejor que el que existía, y en cualquier caso, infinitamente mejor que el modelo caducado, porque el modelo caducado es que no existía modelo, es que era un modelo que era un modelo del año 2009, en plena crisis del 2008, con una realidad económica totalmente distinta, con una realidad demográfica totalmente distinta. Es que los volúmenes de población han cambiado. Ese modelo de financiación lleva 14 años caducado porque era imposible llegar a un acuerdo entre todos los actores necesarios para sacar adelante otro. ¿Qué les hace pensar que en este momento políticamente tan precario para el gobierno, para su suma parlamentaria, con elecciones a la vista en media España, puede ser el momento del desbloqueo? A ver, dos reflexiones. Una, lo que es increíble es que solo Esquerra Republicana se preocupe para actualizar el modelo. Es increíble. Pero ¿y las otras formaciones políticas por qué no se preocupan por esto? Porque, insisto, lo que nos estamos jugando son los recursos de los hospitales y de las escuelas. Por lo tanto, todo el mundo debería estar interesado
a la hora de actualizar el modelo. Todo el mundo debería estar intentando actualizar este modelo y hacerlo más justo. Lo que es increíble es que opten por la vía más fácil, que es no intentarlo. Y que tenga que ser Esquerra Republicana la que intente resolverlo. Bueno, pues a mí me parece increíble. Ojalá lo hubiesen intentado muchos otros y nos hubiesen ayudado. Pero ¿cree que hay votos suficientes en el Congreso para aprobar esto? No lo sé. Eso habrá que preguntarlo a cada partido político. Es decir, nosotros tenemos la obligación de intentarlo. Y es lo que hacemos, lo intentamos. E intentamos proponer un modelo mucho más justo para todo el mundo. Y mucho más útil y mucho más próspero y que garantice la igualdad de oportunidades. Nosotros lo intentamos. Si hay partidos políticos que prefieren que estos recursos no lleguen al sistema de salud y al sistema educativo, que no lleguen al transporte público y a la política de vivienda, pues ellos sabrán, no lo sé. Junts advirtió de que no iban a votar a favor de nada que no sea el concierto económico para Cataluña. Yo respeto mucho la opinión de todo el mundo y entiendo que estamos en un momento de la política internacional y de todo tipo en el que lo que se lleva son las declaraciones explosivas, los titulares exagerados y los tweets tremendos. Pero yo creo que esto es poco útil. Y por lo tanto prefiero hablar en nuestros términos. Por lo tanto, ¿cómo prefiero hablar? Pues con el máximo respeto hacia todas las formaciones políticas. También aquellas que injustamente critican un modelo que no conocen, que no han hecho nada para actualizarlo cuando deberían haberlo actualizado, etcétera, etcétera. También para ellos. ¿Entiende el escozor de otras comunidades y otros partidos que un día antes de que el gobierno anuncie mañana la concreción de esta reforma escuchan ya a Esquerra celebrando su parte, cuantificando un extra de 4.700 millones? No, Esquerra no tiene ninguna parte. ¿Celebrando la parte correspondiente a Cataluña? No, celebrando que los ciudadanos, las familias, las empresas, los trabajadores, los hospitales, las escuelas tendrán una financiación más justa. Pero ¿por qué no podemos defenderlo? ¿Por qué deberíamos avergonzarnos de defender a las familias de todas partes? Insisto, el modelo no es malo para nadie, es bueno para todo el mundo tendrá más recursos. Todo el mundo tendrá más recursos. Ustedes pactaron... Sí, dígame. Dígame. Pactaron con los socialistas ustedes, a cambio de la investidura de Salvador Illa, empezar a recaudar el IRPF en Cataluña. Al principio iba a ser en 2026, después se asumió que iba para el 28. ¿Hay algún tipo de concreción respecto a esto? Pues seguimos trabajando. Es que Republicano no tiene ninguna prisa, pero los que sí que tienen prisa son los ciudadanos y las familias. Y no se me ocurre ninguna razón por la cual, si hay provincias que recaudan todos los impuestos, pues en este caso Cataluña no pueda recaudar uno. Pues ¿por qué no? Si hay provincias que los recaudan todos. De hecho, si hay provincias que lo recaudan todos, de hecho, quien quiera recaudarlo, ¿por qué no puede recaudarlo? ¿Por qué no? Pues ¿Qué les dicen los socialistas? ¿Que pactaron esto con ustedes? Bueno, pues lo que usted se puede imaginar, les cuesta, pero es decir, es normal que toda institución defienda su espacio de poder y interpretan que este es un elemento de poder y por lo tanto intentan pues defenderlo. Que sea normal no significa que sea bueno, ¿eh? ¿Están mareando la perdiz los socialistas con este tema? No, yo ya entiendo que es mejor que haya un titular que diga Junqueras dice que no sé quién está mareando. No, pero no estoy aquí para dar estos titulares, lo siento muchísimo. Habrá que entrevistar a otra persona para que dé este tipo de titulares. No, yo entiendo entiendo, no comparto, pero entiendo pues que les cueste, pues sí, claro. Pero no le produce ningún daño a nadie que haya más responsabilidad fiscal y que esta responsabilidad fiscal esté más cerca de la ciudadanía. Al contrario, es bueno que la responsabilidad fiscal esté lo más cerca posible de los ciudadanos. Es bueno y por lo tanto nosotros lo defendemos con convicción. Que estamos convencidos que es bueno, que es mejor que sea así. Hasta que no haya un acuerdo sobre el IRPF, ustedes no van a negociar unos presupuestos ni los generales a nivel estatal ni los catalanes. Correcto.
¿Y el hecho de que usted mañana se reúna con ella, mañana por la mañana, no permite intuir un marco de negociación posible para los presupuestos catalanes? No. Es decir, nosotros estamos a favor de que haya presupuestos en todas partes. En todas partes. En todas las instituciones. ¿Por qué? Bueno, porque son una herramienta útil para distribuir en mejores condiciones los recursos. Por lo tanto, nosotros preferimos que haya presupuestos. Pero con nuestra preferencia no basta. Es muy importante que otras formaciones políticas, y en este caso el Partido Socialista, también quiera que haya presupuestos. Si el Partido Socialista quiere que haya presupuestos, pues seguro que cumplirá sus compromisos y sus pactos. Y si no los cumple, será porque no da suficiente importancia a que haya presupuestos. Por lo tanto, ¿nosotros estamos dispuestos a negociar los presupuestos? Sí. Sí, claro que sí. Queremos negociar los presupuestos. Queremos que haya los mejores presupuestos posibles. Pero al mismo tiempo también les recordamos pues que hay unos compromisos que deben cumplirse. Ya está, los firmaron ellos. No los firmé yo, los firmaron ellos. Para que haya negociación presupuestaria entre Esquerra y el gobierno central o el gobierno catalán, ¿tiene que haber un acuerdo definitivo sobre el IRPF o avances en esa negociación, que no es lo mismo? Pues no sé, veremos. Toda negociación es siempre compleja, siempre hay muchos aspectos que intervienen en ella, etcétera, etcétera. Pues no sé, a medida que construyamos confianza, que creo que es bueno que la construyamos, es decir, el mundo se enfrenta a un panorama muy complicado. Ustedes hablaban de ello cuando hablaban de política internacional. Y ante este panorama tan complicado, es muy importante que los demócratas construyan entendimientos, alianzas, acuerdos para defender la democracia, para defender el estado del bienestar, para defender la generación de riqueza compartida. Es muy importante. Y entonces nosotros queremos participar, ayudar en la construcción de estas confianzas, de estas alianzas, de estos acuerdos. Esto debe hacerse en todos los niveles. Debe hacerse desde el ámbito internacional. Necesitamos una Europa más fuerte, más decidida, más valiente, en el mejor sentido de la palabra valiente. Una Europa que entienda que el contexto internacional ha cambiado, que el sistema de alianzas en el que había confiado, seguramente con buenos argumentos, está resquebrajado, que es la alianza con los Estados Unidos. Europa debe buscar la alianza con otras democracias en el mundo, con otras democracias que además son económicamente activas: Canadá, México, Brasil, Australia, la India, Corea del Sur, Japón, etcétera, etcétera. Europa debe intentar liderar este tipo de alianzas en favor de la democracia, comprometidas con el estado del bienestar, comprometidas con un crecimiento económico compartido, no con una imposición. Bueno, pues esto que tiene que existir a nivel internacional y que Europa debe intentar liderar por todos los medios, también tiene que existir entre los partidos políticos, pero es que también tiene que existir entre los agentes económicos y sociales. Es que al conjunto de los empresarios y de los sindicatos y de los trabajadores autónomos les conviene que haya un acuerdo de rentas, un pacto de rentas, porque la inflación, no la oficial, que probablemente no dibuja con precisión la realidad, sino la real, la que percibimos todos nosotros cuando vamos a comprar un litro de leche o cuando vamos a comprar unos plátanos, nos está devorando. Los alquileres, el precio de la vivienda, las hipotecas, y necesitamos un pacto de rentas, y necesitamos mejorar los salarios de la gente que trabaja, porque es que si no vamos a poder prosperar como sociedad. Al contrario, cada vez estaremos más agarrotados, cada vez más... ¿Y cree que se dan las condiciones políticas para esos acuerdos? Sí. ¿Hay margen parlamentario para seguir aprobando estas medidas relevantes de las que usted me habla? Sí, por supuesto. O sea, ¿cree que a la legislatura le queda vida? Sí, es que ante las necesidades tan manifiestas de la ciudadanía, ante las necesidades de las familias, tenemos la obligación de intentarlo.
Claro que hay recorrido, claro que hay espacio, claro. Es que apela a la responsabilidad de todos nosotros. No de un acuerdo entre uno y otro, no, un acuerdo lo más general posible, un acuerdo de las fuerzas de tradición democrática, un acuerdo de las fuerzas que han hecho posible el desarrollo del estado del bienestar, un acuerdo de las fuerzas que han hecho posible el sistema de pensiones, un acuerdo que han hecho de las fuerzas que han hecho posible pues, la defensa de los derechos laborales, de la sindicación, del trabajo, pues es que lo necesitamos casi o más que el aire que respiramos. Hablando de acuerdos entre fuerzas, señor Junqueras, a las próximas elecciones Esquerra, a las generales, concurrirá en solitario bajo la marca Esquerra. Se lo pregunto porque hace unos días Joan Tardá dijo aquí en Hora 25 que se planteaba forzar una votación dentro de Esquerra para crear un frente amplio de izquierdas en el que estuvieran los comunes, la CUP, ustedes, en la línea de lo que defendió Rufián en su día. ¿Usted eso lo contempla? Yo estoy a favor de que todo el mundo defienda lo que quiera defender y en cualquier caso existen los órganos correspondientes para tomar las decisiones. Yo, insisto, estoy convencido de que ante las amenazas que existen, ante los retos que tenemos, debemos encontrar espacios de entendimiento. Y creo que estos espacios de entendimiento no pasan por repartirse unos cargos o unos diputados en una lista, sino que pasa por una cosa mucho más ambiciosa, mucho más importante, que es construir un programa de mínimos, un compromiso, un proyecto compartido, un proyecto, insisto, que va más allá de la política, que va más allá de los partidos políticos, que incluye a los partidos políticos, claro que sí, pero que incluye a todos los partidos de tradición democrática. Es decir, ¿por qué uno sí y otro no? Pues yo creo que todos, y debemos interpelarles a todos, y debemos pedirles a todos, y nosotros... Pero no para crear esa candidatura común, que es lo que planteaba esta gente de su partido, ¿no? Yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos, en serio. ¿Y por qué? Porque el reto es mucho más grande. No es una decisión puntual, no, estamos ante un reto enorme, de una magnitud enorme, probablemente el mayor que ha vivido el mundo occidental desde la Segunda Guerra Mundial, porque nunca nos habíamos encontrado en un panorama en el cual quien supuestamente era el aliado de Europa ahora amenaza con invadir un territorio de un país europeo. Era inimaginable. Estamos en un escenario que nadie hubiese podido imaginar. Hablando de retos inimaginables, ¿cómo se explica usted el auge de la extrema derecha independentista catalana, de Alianza Catalana en Cataluña, que es una cosa alucinante según las encuestas? ¿Cómo se lo explica usted? La extrema derecha está creciendo en todas partes, ¿sí? En aquellos países donde hay mucha inmigración y en aquellos países donde no hay nada de inmigración. Por lo tanto, el crecimiento de la extrema derecha no está relacionado estrictamente con la inmigración. El crecimiento de la extrema derecha no está relacionado estrictamente con el incremento de los precios. Yo creo que el crecimiento de la extrema derecha está relacionado con la pérdida de la esperanza, con el miedo. La extrema derecha cultiva el miedo y cultiva el odio porque es la base de su crecimiento electoral. Cuanto más miedo haya en las sociedades, cuanto más odio haya en las sociedades, mejor les va a los partidos de extrema derecha. Por eso la cultivan, por eso la impulsan, por eso hacen todo lo posible para que la gente tenga miedo. Y nuestra responsabilidad es, ante el miedo, responder con el mejor de los antídotos. De hecho, el antónimo de miedo no es coraje. El antónimo de miedo es esperanza. ¿Tienen datos de si hay parte del electorado de Esquerra que se está viendo tentada por Alianza? Afortunadamente, los electores de Esquerra Republicana son personas con muchísimo criterio, por eso votan Esquerra Republicana. Usted, señor Junqueras, a día de hoy sigue inhabilitado porque el Tribunal Supremo decidió no aplicarle la ley de amnistía respecto al delito de malversación junto a otros dirigentes del proceso condenados. Déjeme precisar algún aspecto. Primero, a mí no me dejan dar clase en la universidad. Yo soy profesor universitario y me prohíben dar clase en la universidad hasta 2031. Con el argumento de que soy peligroso porque puedo contagiar un espíritu de rebeldía entre los estudiantes universitarios.
Y creo que está bien que la gente lo sepa. No es un problema de inhabilitación política. Es un problema que no me dejan hacer mi trabajo, que no me dejan hacer de profesor en la universidad, que es mi trabajo. Usted ha pedido amparo ante el Tribunal Constitucional, que tiene que decidir en los próximos meses. ¿Usted confía en que le levanten la inhabilitación? Yo siempre confío en que donde hay injusticia llegue la justicia. El supuesto delito de malversación es un delito de malversación pensada, por pensamiento. Porque nunca se demostró que hubiese malversación. Es más, el ministro de Hacienda de aquel momento, el señor Cristóbal Montoro, declaró al menos en 3 ocasiones ante el Tribunal Supremo que nunca habíamos gastado ni un euro, ni un céntimo de euro. Y por lo tanto, esta supuesta malversación es malversación por pensamiento. Es decir, nos condenaron porque no pudimos demostrar que no habíamos pensado en la posibilidad... Pero es que con este tipo de argumento, usted también estaría en la cárcel. Porque ¿cómo puede demostrar usted que no ha pensado en algo? Si le levantan la inhabilitación, señor Junqueras, ¿usted aspira a ser el candidato de Esquerra a las próximas elecciones catalanas? Pues yo aspiro siempre a ayudar a mi país, claro. Sí, no lo sé, lo que mi partido diga y solo faltaría. Es decir, yo intento siempre ayudar, ¿sí? Y intento ayudar al máximo, tanto como puedo, aunque en este intento de ayudar pues acabe en la cárcel. Bueno, pues yo estoy dispuesto a acabar en la cárcel por defender mis ideas y por defender mis principios y por defender aquello que creo que es bueno para la sociedad. Y por lo tanto siempre lo intentaré y no tengo ninguna intención de rendirme, ni dejar de ayudar, ni dejar de apelar a la construcción de estas alianzas a las que ahora me refería y a intentar hacer un mundo un poco mejor. Oriol Junqueras, muchísimas gracias por venir a la SER. Buenas noches. Lo agradezco mucho la oportunidad de haberme explicado. Ojalá lo haya conseguido y si no, denme la oportunidad de volverlo a intentar, por favor. Mañana hacemos un segundo intento. Mil gracias, señor Junqueras. Un placer, gracias.